Muchas gracias. Quiero agradecer a los organizadores, a la Universidad Católica, al DUOC, a la Pastoral. Y me gustaría invitarlos a pensar en aquellos que a veces no les damos mucha cabida, no les damos a veces mucho tiempo porque estamos muy ocupados, que son los niños, que son estos locos bajitos, como dice la canción, que a veces nos llenan la vida, que en otros momentos pueden ser una gran pesadilla. Me estaba acordando que el lunes pasado fuimos al estadio a ver a Chile con mi hija menor, y entonces esas salidas que tienen los niños, y entonces de repente me dice ella, me dice, papá, oye, están diciendo cosas feas en el estadio, están diciendo palabras feas, me decía, preocupada por eso. Chiquitita, yo me preguntaba, chuta, quizás no debería haberla traído. Entonces, quiero un poco llevarlo a este mundo de ellos que no pueden a veces alzar la voz, exigir sus derechos, y que vamos a ver que son muy importantes en el desarrollo de una sociedad. Quería destacar, esta frase es de un psicoanalista inglés que se llama John Bowlby, y que dice: la energía que se dedica a la producción de bienes materiales aparece cuantificada en todos nuestros índices económicos. Pero la energía que se dedica a producir niños sanos, felices y seguros de sí mismos no cuenta para nada. Dice, hemos creado un mundo trastornado. Esto lo dijo hace muchas décadas y tiene mucho de cierto. Y entonces la idea también es que podamos ver de qué manera estos vínculos tempranos son muy influyentes para la salud mental adulta. Y para eso partimos un poco pensando el concepto de vínculo. En el concepto de vínculo siempre hay dos personas, ¿ya? Hay una figura vincular, y esa figura vincular tiene un rol de protección hacia el menor, y también eventualmente podría ser un peligro por la ausencia de esa figura vincular, que habitualmente es nuestra mamá, nuestro padre, pueden ser los abuelos, el cuidador, y también puede ser una figura de peligro no solamente por la ausencia de él, sino directamente porque a veces puede quizás estar más sobrepasado con cosas de la vida y puede ser efectivamente agresivo. Pero esencialmente el vínculo es una relación de protección, de autoprotección de los menores. Y son como figuras de alguna manera que también existen en otros mamíferos y que también nos ayudan a protegernos de los peligros externos, ¿ya? Si pensamos un momento, bueno, lo que necesita el niño desde que nace es mantenerse cerca de su cuidador, porque de esa manera va a sobrevivir también y va a poder adaptarse. Y entonces va a ocupar estrategias, por así decirlo, para conseguir estar cerca de su cuidador. Imagínense si el cuidador, por ejemplo, anda en la luna o, entre comillas, no le pone mucha atención, está muy preocupado de otras cosas. Quizás la estrategia mejor va a ser empezar a gritarle, a acentuar las emociones, de repente a pegarle patadas en las canillas para conseguir esa atención. Otra situación podría ser que en realidad ese niño ha intentado lo mismo, pero se da cuenta que su mamá, cuando él le alza la voz o se pone más molestoso, por así decirlo, la mamá se deprime, por así decirlo, o se angustia más, y quizás ese niño lo que va a aprender es a guardarse sus emociones. Entonces, a partir de esto, se han estudiado tres grandes estilos vinculares. Uno, que va a ser el equilibrado, en la cual en la relación el niño puede pedir la ayuda cuando es necesaria, no pide exceso de ayuda, ni tampoco se queda callado y no pide ayuda. Y otras dos grandes en que va a pedir demasiada ayuda, más de la que necesita, o se va a guardar mucho las cosas. Y esas son las tres grandes estrategias de organización, que tampoco quiero ahondar en este tema. El tipo A va a ser el que se va a guardar mucho de las emociones, va a tender a ser muy correcto, muy planificado, va a tender a estar muy preocupado o muy temeroso de hacer lo que se debe, por así decirlo. Un tipo C, que es coercitivo, que lo que va a tratar de hacer es como de buscar atención o pedir más ayuda de la que necesita, ¿ya? Y en ese sentido puede afectar su desarrollo también, de no hacer cosas que podría hacer. Y el tipo B es un tipo balanceado, ¿ya? Y que en el fondo pide ayuda cuando lo necesita, pero también es capaz de hacer las cosas cuando las puede hacer, ¿ya? Eso va a tener cada etapa del desarrollo, va a tener distintas metas, por así decirlo. Y existe una última estrategia, ahí les puse ejemplo Ned Flanders, para el tipo A, y para el tipo C, Bart Simpson, que son quizás paradigmáticos. Y existe un tipo D que quizás es más complejo, el más caótico, porque
es un estilo desorganizado en que a veces se ocupan estrategias A o estrategias C. Esto es importante porque, como pueden ver en esos gráficos, el estilo seguro, esto es un estudio que se hizo y se le preguntaba a un grupo de personas si tenían cualquier tipo de diagnóstico psiquiátrico, no uno específico, depresión, ansiedad, cualquier cosa, y se vio que los que tenían estilo seguro, la mayor parte de ellos no tenían ningún diagnóstico psiquiátrico. Y los que tenían un estilo de vínculo inseguro, la mayor parte sí tenía, como pueden ver ahí, un diagnóstico psiquiátrico, ¿ya? En ese sentido, el vínculo temprano es muy importante para el desarrollo mental de las personas. ¿Qué pasa con los genes? Muchas veces, entendemos que, bueno, nosotros somos, a veces nos pueden decir si somos determinados por la genética o estamos muy influenciados por la genética. Miren lo interesante del gráfico. Esto muestra una variante de un gen, o sea, dos variantes de un gen que está relacionado con muchos trastornos de salud mental, como la depresión, como la ansiedad, como la falta de regulación emocional, como la bulimia. Entonces, que cuando está presente puede llevar a eso. Pero miren lo que pasa, lo que hace el vínculo temprano en las personas que tenían un vínculo seguro respecto a las personas que tenían un vínculo inseguro. Cuando el vínculo es inseguro, este gen afecta mucho la conducta y puede afectar la salud mental. Pero en presencia de un vínculo seguro se neutraliza, por así decirlo. O sea, el efecto del gen desaparece, del gen entre comillas negativo, de la variante. Es ampliado esto, les quería mostrar aquí un modelo. Si uno supusiera, por así decirlo, y este es el modelo, por así decirlo, moderno que estamos teniendo en salud mental, si tuviéramos aquí cada cuadradito si fuera un gen, ahí hay 16 genes, lo que hoy día se plantea es que nosotros traemos una especie de background genético, pero el cual se va adaptando al ambiente que tenemos. Imagínense, por ejemplo, si la impulsividad estuviera dada por un solo gen, cosa que no es así. Imagínense quizás en un ambiente donde hay quizás mucha violencia familiar, donde hay un ambiente muy inestable, quizás ser impulsivo puede ser adaptativo en ese ambiente, pero posteriormente quizás va a ser difícil tener una relación de pareja, va a ser difícil mantenerse en un trabajo, porque esa impulsividad que se aprendió como adaptativa en un momento pasó a ser desadaptativa. Entonces, pero quizás en ese ambiente más inestable, ser impulsivo y responder rápido puede ser una forma de autoprotegerse. No así, quizás esa impulsividad en un ambiente mucho más tranquilo, que quizás no tiene mucho sentido, va a ser más desadaptativo, ¿ya? Con eso también les quiero decir que en el fondo, como los genes, por así decirlo, hay un sistema que se llama un sistema epigenético, que en el fondo es el efecto del ambiente sobre la expresión de los genes, que va a hacer que a pesar que uno tenga ciertos genes, estos se prendan o se apagan según las circunstancias de la vida, ¿ya? Y entonces lo que yo quería mostrarles ahí, en este cuadrito, es un modelo en que tenemos 16 genes. Y entonces en un ambiente A, por ejemplo, va a pasar eso. Va a ser ese modelo y algunos se van a prender y otros se van a apagar. Pero en otro ambiente quizás tengamos esa figura, ¿ya? Y eso es lo que nos pasa a todos. Nos vamos adaptando y eso significa que la genética, como a veces pensábamos, no es tan determinante, sino que a partir de la genética, por así decirlo, se escoge cuál el funcionamiento que va a ser más adaptativo para el lugar donde nacemos y donde crecemos. Ese es un ejemplo muy interesante. Esas ratitas que están ahí son clones genéticos, son todas idénticas desde el punto de vista genético, pero fueron criadas con ambiente distinto. Y ustedes pueden ver cómo el ambiente distinto siguen siendo 5 ratitas, por así decirlo, pero tenemos distintas coloraciones de la piel, distinto tamaño, distintas respuestas conductuales también. Y el ejemplo que muestro acá es una tormenta de invierno en que hubo en Canadá, en que se investigó cuál había sido el efecto del estrés en mujeres embarazadas y se las siguió durante la infancia de esos niños. Y se observó que mientras más cercanos o mientras más afectados habían sido los niños respecto a esa tormenta de invierno, más cambio en la expresión de los genes produjeron. O sea, generaron una respuesta al estrés distinta que los niños que no habían estado en la tormenta de invierno, ¿ya? Que eso es lo que muestra ese gráfico, que es medio complejo, pero muestra la variación desde un tipo de expresión génica a un tipo distinto, ¿ya? Y eso nos lleva a
a una conclusión que en el fondo, ¿qué es lo que pensamos hoy en día? Que el background genético es lo que nosotros traemos, por así decirlo, si esto fuera como una especie de caza, el patrón inicial, a lo cual se van a agregar nuestras experiencias infantiles más tempranas y especialmente el cuidado materno. Y después, posteriormente, hay un segundo periodo también, que también es parte de la infancia, donde vamos a tener cambios también, modificaciones ambientales que van a afectar nuestra biología y muchas veces van a ser duraderos en el tiempo, ¿ya? De ahí, lo que quiero más transmitirles es que en el fondo el cuidado de la infancia debería ser un tema mayor también, un tema mayor para la sociedad, un tema mayor para nosotros, y que deberíamos también generar una sociedad que diera espacios para el cuidado de los niños, ¿ya? Eso significa, porque muchas veces no hay que equivocarse, por así decirlo, en decir, bueno, es que la culpa es de los padres, como a veces uno ve. Eso no es así. Muchas veces también hay situaciones que son muy comprensibles cuando uno llega muy cansado al trabajo, cuando no hay tiempo, cuando falta plata, cuando tenemos enfermedades en la familia, cuando hay que cuidar. O sea, hay un montón de circunstancias que nosotros deberíamos cuidar también para que el cuidado de los niños pudiera ser el mejor posible. Esto es muy importante también porque se ha observado que en realidad estos estilos vinculares tienden a ser muy estables en el tiempo. O sea, se desarrollan tempranamente, por así decirlo, es como una pirámide, por así decirlo, en que al principio tenemos mucha posibilidad de modificarlo en los primeros años de vida y después lentamente se va como, por así decirlo, si esto fuera como una especie de greda o una cosa que se va solidificando, ¿ya? Y va quedando más difícil de mover. Siempre hay posibilidades de modificación, ¿ya? Pero la infancia es un periodo muy sensible para las modificaciones, sean cual sean. Por eso facilitan mucho la vida, por así decirlo. Mientras mejor infancia, mientras más queridos nos sentimos, mientras también más claro tuvimos las reglas del juego, por así decirlo, más importante va a ser en el desarrollo mental. Y eso nos va a llevar a tener personas más sanas, ¿ya? Eso les quería comentar. Muchas gracias.